No es fácil hablar de esto. A lo largo de los años, he intentado erradicar el recuerdo de aquella noche de mi memoria, racionalizando los acontecimientos como meras alucinaciones inducidas por la sugestión y la fatiga emocional. Sin embargo, hay experiencias que se adhieren a la psique con la tenacidad de una espina incrustada en la carne, recuerdos que, lejos de desvanecerse, parecen hundirse más profundamente con el paso del tiempo. Lo que relataré ocurrió en el pueblo donde nací, un enclave remoto entre los cerros de Zacatecas, un sitio que el tiempo y la modernidad han dejado atrás, donde la penumbra nocturna es densa y las tumbas parecen inquietarse en la inmovilidad de los sepulcros. El velorio tuvo lugar en la humilde residencia de los padres del niño fallecido. En la tradición de nuestra comunidad, la muerte se enfrenta dentro del hogar, rodeada de parientes y conocidos que acuden con veladoras, flores y rezos como último acto de consuelo. Se decía que el niño había muerto a causa de una fiebre súbita, aunque su madre sostenía otra versión. Ella insistía en que una entidad había venido por él en la madrugada, que había escuchado su llanto justo antes de que su cuerpo se tornara frío e inerte. En ese momento, desestimé sus palabras como el delirio de una madre desgarrada por el dolor. No obstante, aquella noche me enseñó que, quizás, ella no estaba tan equivocada. La casa, construida en adobe con un techo de tejas carcomidas por el tiempo, exudaba una sensación de fragilidad y abandono. Las grietas en las paredes parecían cicatrices de una estructura que había soportado demasiados inviernos. En la sala principal, el ataúd descansaba sobre una mesa de madera desgastada, cubierta con un mantel blanco inmaculado. Sobre la tapa, una cruz de madera se erguía en testimonio de fe, rodeada de velas cuyas llamas vacilaban, proyectando sombras oscilantes en la pared. El ambiente estaba impregnado con el aroma de la cera derretida y el penetrante perfume de las flores marchitas, mezclados con el persistente olor a café y pan recién horneado que alguien había llevado como consuelo. Los rezos comenzaron con el caer de la noche, un murmullo monótono y fatigado que se entrelazaba con el crujir de la madera y el silbido del viento filtrándose por las rendijas. La atmósfera de recogimiento y duelo se mantuvo inalterada hasta que los perros comenzaron a ladrar. Primero, un solo aullido lejano, luego un coro de ladridos frenéticos que parecían provenir de todas direcciones. Su desesperación era palpable, como si hubieran percibido algo más allá del umbral de la percepción humana. «Los perros pueden ver lo que nosotros no», murmuró un anciano mientras se santiguaba con apremio. La madre del niño permanecía junto al féretro, su rostro oculto bajo un rebozo negro. Su postura encorvada y el leve temblor de su cuerpo denotaban una angustia que iba más allá del dolor de la pérdida. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió la sala, extinguiendo varias velas de un solo soplo. Entonces, un sonido emergió de las sombras, un lamento prolongado, quebrado y desolador que heló la sangre de todos los presentes. «¡Ay, mis hijos!». El murmullo de los rezos cesó abruptamente. Una mujer ahogó un grito y un niño comenzó a sollozar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las historias sobre la Llorona, la espectral figura que deambulaba en busca de sus hijos perdidos, habían sido parte de nuestra infancia. Nos enseñaron a temerla, a no salir de noche, a cerrar puertas y ventanas. Pero escuchar relatos transmitidos de generación en generación no era lo mismo que presenciar su presencia tangible y aterradora. El viento arreció, golpeando con furia la endeble estructura de la casa. La puerta principal se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiese empujado con violencia. En ese instante, un gemido lastimero, cargado de una tristeza infinita, invadió la estancia. Giré la cabeza hacia la entrada y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Allí, apenas iluminada por la mortecina luz de las velas, se erguía una figura alta, envuelta en un velo blanquecino que parecía flotar con un movimiento casi líquido. Sus facciones eran indistinguibles, una silueta borrosa que no se apoyaba sobre el suelo. Era como si estuviera suspendida entre este mundo y el otro, atrapada en una existencia espectral que desafiaba las leyes de la naturaleza. La madre del niño dejó escapar un sollozo y se aferró al ataúd con desesperación.
Varias mujeres cayeron de rodillas, murmurando plegarias en un tono febril. Yo permanecía inmóvil, paralizado por un terror primitivo que anulaba cualquier pensamiento racional. Quise cerrar los ojos, pero mi cuerpo se rehusaba a obedecer. Entonces, la figura avanzó, no caminó, no se deslizó, simplemente apareció más cerca en un parpadeo. Y esta vez, la vi con claridad. Su rostro era un horror indescriptible. Su piel, ajada y estirada sobre los huesos, se asemejaba al pergamino viejo y resquebrajado. Sus ojos eran abismos oscuros, cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca entreabierta emitía un quejido perpetuo, un llanto que parecía brotar desde las entrañas de la muerte misma. De su vestido emanaban gotas de un líquido oscuro y putrefacto que, al tocar el suelo, se evaporaban en una bruma fétida. La madre del niño gritó cuando la aparición extendió una mano huesuda y la posó sobre el ataúd. Un estruendo resonó en la casa, un impacto sordo como el de un trueno que sacudió los cimientos de la estructura. La mesa donde descansaba el féretro crujió bajo una presión invisible. Una de las velas cayó, extinguiéndose en el suelo, y entonces algo imposible ocurrió. Desde el interior del ataúd se escuchó un llanto. Era el llanto de un bebé, pero el niño estaba muerto. La Llorona inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos percibir. Su lamento se transformó en un grito desgarrador, un sonido tan penetrante que sentí como si mis huesos vibraran con su frecuencia. Afuera, los perros callaron de golpe, como si reconocieran que aquello que había irrumpido en la casa no pertenecía a este mundo. La madre del niño se desplomó, gimiendo de angustia. La aparición pareció observarla un instante antes de girar su mirada vacía hacia el ataúd. Con un movimiento parsimonioso, levantó la tapa con sus manos cadavéricas. Lo que vi en su interior congeló mi alma. El cuerpo del niño no estaba ahí. El entierro de medianoche. La muerte, siempre caprichosa y cruel, decidió llevarse a Luis en una noche lluviosa de 2002. No era un día que esperáramos ni un destino que imagináramos. Un accidente absurdo, en el momento equivocado, destrozó el mundo de nuestro pequeño grupo de amigos y nos dejó enfrentando la cruda realidad de que nada en la vida es seguro. Luis era mi mejor amigo, y su ausencia fue un vacío inmediato y sofocante que no podía llenarse con palabras de consuelo ni abrazos compasivos. Lo único que pude hacer fue ayudar a coordinar su entierro, aunque lo que vino después fue algo que nunca había previsto. No éramos ricos, ni siquiera acomodados. Las familias de nuestro vecindario en Ciudad de México se apoyaban entre sí, pero el dinero nunca sobraba. Así que el entierro de Luis fue modesto y apresurado. La única opción disponible era hacerlo al caer la noche, en un cementerio a las afueras de la ciudad que ya había visto mejores días. El lugar tenía fama de estar maldito, y las historias sobre rituales oscuros y sectas que se reunían allí no eran precisamente tranquilizadoras. Pero, entre lo económico y lo accesible, no teníamos elección. Esa noche, el aire estaba húmedo, y un viento helado atravesaba los árboles del cementerio, silbando entre las lápidas. La poca iluminación venía de unos faroles antiguos y titilantes que proyectaban sombras alargadas y temblorosas sobre el terreno. Mientras ayudábamos a cargar el ataúd de Luis, sentía que algo se revolvía en mi interior, una inquietud que no podía sacudirme. No era el dolor de la pérdida ni la incomodidad del cementerio, era una sensación más visceral, como si el mismo suelo supiera que estábamos invadiendo un terreno donde no éramos bienvenidos. El grupo de amigos y familiares era reducido, y todos se reunieron en un semicírculo mientras comenzaba la ceremonia. Nadie hablaba más de lo necesario. El aire estaba cargado de tristeza y un respeto solemne, pero también con algo más que no podía definir. Justo cuando empezamos a bajar el ataúd al hueco cavado apresuradamente, sentí un peso invisible en mis hombros. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando los vi. En la entrada del cementerio, un grupo de figuras encapuchadas estaba de pie, completamente inmóvil. Eran al menos 6 o 7, y sus túnicas negras se mezclaban con la oscuridad.
Aunque no podía ver sus rostros, sentí sus ojos, como si su mirada se arrastrara sobre cada uno de nosotros, fría y sin parpadeos. Nadie más parecía haberlos notado al principio, pero pronto, el murmullo nervioso entre los asistentes indicó que todos estaban sintiendo lo mismo. Nadie sabía quiénes eran o qué hacían ahí, pero la sensación de ser observado se hizo tan opresiva que algunos comenzaron a retroceder, inquietos. Las figuras encapuchadas no se movieron en absoluto. Se quedaron ahí, como estatuas, sin hacer ruido. Era como si estuvieran esperando algo, o tal vez juzgando nuestra presencia en ese lugar. Tratamos de ignorarlos y terminar rápidamente la ceremonia. Mientras la tierra empezaba a cubrir el ataúd de Luis, el viento se volvió más fuerte y las hojas secas volaron en remolinos alrededor de nosotros, como si el cementerio mismo quisiera expulsarnos. Cuando finalmente terminamos, casi todos salimos de allí sin mirar atrás. Pero no pude evitar voltear una última vez, esperando ver a las figuras moverse, acercarse o desaparecer. Sin embargo, aún estaban allí, inmóviles, y la mirada que no podía ver todavía me perseguía. La vida siguió su curso, o al menos lo intentó. Pero desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. A veces, me despertaba a medianoche con la sensación de que algo estaba mal, de que había cometido un error que no podía deshacer. Los sueños eran perturbadores, imágenes de túnicas negras que me rodeaban, de sombras que arrastraban el ataúd de Luis más allá de cualquier lugar que pudiera alcanzar. Me despertaba sudando frío, y durante el día, los recuerdos de esas visiones me perseguían, haciéndome sentir que algo me había seguido desde ese cementerio. No solo yo fui afectado. Otros amigos de Luis comenzaron a experimentar cosas extrañas. Uno de ellos, Diego, me contó una vez que sentía que alguien lo miraba cuando estaba solo en su cuarto. Otro amigo, Mateo, confesó que veía figuras encapuchadas al doblar esquinas oscuras, solo para que desaparecieran en cuanto parpadeaba. Las historias comenzaron a acumularse, cada una más inquietante que la anterior, y pronto quedó claro que algo no estaba bien. Luis no había sido dejado en paz, y algo del cementerio se había adherido a nosotros. Lo peor llegó varios meses después. Una noche, volviendo del trabajo, sentí la presencia de alguien detrás de mí mientras caminaba por una calle desierta. Giré rápidamente, pero no había nadie. Las luces de los faroles eran débiles y las sombras bailaban en cada rincón. Seguí caminando, tratando de calmarme, cuando un sonido seco y rítmico hizo que me detuviera en seco. Era el crujido de hojas, como si alguien estuviera pisándolas, siguiendo mis pasos. Aceleré el paso, casi corriendo, hasta que llegué a mi casa y cerré la puerta de golpe. Me senté en la oscuridad, con la espalda contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia la ventana, esperando ver algo o alguien mirándome desde la calle, pero no había nada. Esa noche, no dormí. Los días siguientes se llenaron de más incidentes extraños. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón y los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Mis plantas comenzaron a morir, sin importar cuánto las cuidara, como si la vida simplemente se desvaneciera a su alrededor. En una ocasión, encontré huellas de barro que comenzaban en la puerta de entrada y se desvanecían en mi habitación. Tracé cada marca y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que terminaban justo al pie de mi cama. Mateo, quien siempre había sido el más escéptico de nosotros, fue el primero en romper. Nos reunió un día y, con los ojos hundidos y la voz temblorosa, confesó que no podía soportarlo más. Había visto a Luis. No como un recuerdo o un sueño, sino como una presencia, parada al pie de su cama, con los ojos vacíos y la piel pálida, como si algo lo hubiera reclamado. Mateo se mudó de la ciudad poco después y no volví a saber de él. Pero huir no fue una opción para mí. El sentimiento de que algo estaba siempre detrás de mí, observando desde las sombras, nunca se fue. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí enfrentar lo que fuera que había traído de ese cementerio. Regresé al lugar, ahora más desgastado y tenebroso que nunca, con las lápidas cubiertas de musgo y el aire saturado de una neblina helada.
Caminé hacia la tumba de Luis, esperando sentir algo, cualquier cosa que pudiera indicar que estaba haciendo lo correcto. Me arrodillé y traté de rezar, pero las palabras no salían. Solo el viento, ahora más fuerte que nunca, me envolvía. Sentí una presencia detrás de mí, algo grande y oscuro, y cerré los ojos, esperando el toque de una mano helada o el sonido de algo que no pertenecía a este mundo. Pero en lugar de eso, el viento cesó abruptamente y el aire se volvió dolorosamente tranquilo. Me levanté temblando y miré alrededor. Las figuras encapuchadas no estaban allí, pero la sensación de haber sido marcado nunca desapareció. Desde esa noche, las apariciones cesaron, pero la marca emocional y mental quedó grabada en mí. Sigo viviendo con las persianas bajadas, evitando las calles desiertas y las sombras demasiado profundas, porque sé que el cementerio de las almas encubiertas nunca olvida. Y a veces, solo a veces, creo sentir que todavía me observan, esperando. La pared de los lamentos. No todas las despedidas son definitivas y no todas las paredes están hechas para proteger. Mi nombre es Diego y crecí en un pueblo pequeño de Tennessee, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, pero donde las historias nunca dejaban de moverse. Historias que, de niño, parecían simples cuentos para asustar. Pero ahora, como adulto, desearía que eso fuera todo lo que fueran. Era invierno cuando el frío mordía la piel y las noches caían como un telón pesado y oscuro. Ese fue el invierno en que perdimos a Thomas, un amigo de la infancia, alguien con quien había compartido incontables veranos y secretos en bicicletas oxidadas. Su muerte fue repentina y violenta, un accidente de tráfico que no dejaba espacio para despedidas. El funeral se organizó rápidamente, una especie de catarsis colectiva en la que todo el pueblo participó, esperando exorcizar el dolor de perder a uno de los suyos. La sala velatoria era un edificio antiguo, un remanente de otra época con su techo alto y su arquitectura de ladrillos rojos. Había algo inquietante en el lugar, no solo por la muerte, sino por el aura misma del edificio, que parecía retener años de tragedias y despedidas. Al entrar, lo primero que sentí fue una sensación opresiva, como si el aire estuviera lleno de pesadillas sin contar. No ayudaba que una de las paredes estuviera hecha de ladrillos viejos y descoloridos, algunos cubiertos de grietas que parecían expandirse como raíces. Mientras la ceremonia avanzaba, el dolor era palpable. Las lágrimas caían y los sollozos rompían el silencio con una regularidad casi ceremonial. Fue en ese momento, en medio de aquel desbordamiento de emociones, que un sonido extraño cortó el ambiente como una cuchilla invisible. Era un sonido profundo, como el llanto ahogado de alguien que no quería ser oído, viniendo directamente de la pared de ladrillos. Mis ojos buscaron a los otros, y supe que no era solo yo quien lo había escuchado. Varias personas miraron hacia la pared, y el aire se volvió aún más denso, cargado de un miedo que no tenía lugar en un funeral. El sonido se detuvo por un momento, y todos nos esforzamos por ignorarlo, tratando de devolver la atención a la memoria de Thomas. Pero pronto volvió, esta vez más fuerte, casi como un gemido arrastrado por el viento, como un lamento doloroso que no encontraba descanso. Una mujer mayor que estaba sentada cerca de la pared se puso de pie y salió de la sala rápidamente, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Fue entonces cuando un hombre de cabello cano, alguien que había vivido en el pueblo por décadas, murmuró algo que pocos quisieron escuchar: he visto a los muertos salir de esa pared. Vuelven buscando lo que les arrebataron. Nadie reaccionó a lo que dijo, al menos no abiertamente, pero las palabras se quedaron en el aire como un veneno lento. Los sonidos cesaron y la ceremonia terminó sin más interrupciones. Sin embargo, todos salimos de la sala velatoria con el miedo impregnado en la piel, como si algo nos hubiera observado desde esas grietas, algo que no quería que nos despidiéramos en paz. Después del funeral, me esforcé por dejar atrás lo que había ocurrido. Intenté olvidarme de la pared de ladrillos y de los lamentos que había oído. Pero esa noche, al acostarme, la sensación de ser observado no me dejó en paz. Mi habitación, normalmente un refugio contra las sombras del mundo, se sintió pequeña y vulnerable.
Cuando finalmente me quedé dormido, mis sueños se llenaron de imágenes perturbadoras, la pared de ladrillos, solo que en mis sueños no era solo un muro. Las grietas se expandían y de ellas salían manos, pálidas y frías, intentando agarrar lo que fuera que pudieran alcanzar. Los días siguientes fueron una lucha por no pensar en ello, pero el pueblo tenía una forma de alimentar las historias, y lo que había ocurrido en el funeral no tardó en convertirse en un rumor que se extendía como un incendio. Todos recordaban historias sobre la sala velatoria, historias que decían que esa pared había sido construida sobre un antiguo cementerio y que algunos muertos no habían sido trasladados con el debido respeto. Decían que las almas quedaban atrapadas allí, incapaces de descansar, y que a veces encontraban una forma de manifestar su descontento. Una tarde, mientras caminaba hacia casa después de ayudar a mi madre en la tienda del pueblo, sentí que alguien me observaba desde una de las casas abandonadas cerca del parque. Era una casa vieja, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín donde la maleza crecía sin control. No había nadie, pero la sensación de ser visto era tan real que aceleré el paso, deseando estar en la seguridad de mi hogar. Esa noche, el sueño fue más perturbador que nunca. La pared de ladrillos volvía a mi mente, y esta vez, los lamentos se transformaban en gritos que me despertaban con el corazón acelerado. Lo que ocurrió después fue lo que finalmente me hizo huir del pueblo. Una noche, estaba solo en casa porque mis padres habían ido a visitar a unos amigos. La casa estaba en silencio, y el único sonido era el zumbido del refrigerador. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un frío inexplicable llenó el ambiente. El suelo de madera crujió, y sentí como si algo invisible se moviera por la casa, algo que se arrastraba en la oscuridad, dejando un rastro de frío y desesperación. Miré hacia la pared del pasillo, y mi corazón se detuvo al ver algo que no debía estar allí. Una mancha oscura, como humedad, había comenzado a expandirse. Tenía la forma de un rostro, con ojos huecos y una boca que parecía gritar. Retrocedí, sin atreverme a apartar la vista, y la mancha se desvaneció lentamente, como si hubiera sido un espejismo. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Esa misma semana, decidí que tenía que irme. Empaqué lo que pude y me fui a vivir con un tío en otro estado, lejos de los recuerdos y las pesadillas. Pero incluso ahora, años después, el pasado no ha terminado conmigo. A veces, en la noche, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho esos mismos lamentos, como si la pared de ladrillos me hubiera seguido, como si las almas atrapadas en ese lugar nunca me dejaran olvidar. Hay cosas que el tiempo no puede borrar, y hay muros que nunca dejarán de guardar secretos. La mujer de blanco en el funeral. Los recuerdos más vívidos a menudo se graban en momentos de intenso dolor. Era 1995 y el aire en el estado de Georgia estaba impregnado de una tristeza tan densa que parecía que cualquier cosa pudiera materializarse en la atmósfera sombría de aquel día. Mi prima Amelia había muerto trágicamente y su funeral fue una experiencia que jamás podría borrar de mi mente, aunque lo intentara. Había algo en la forma en que su vida se apagó, algo abrupto y maldito, que resonaba en cada rincón de la sala de velación. El ambiente estaba cargado, no solo de llanto y desconcierto, sino de una sensación casi primitiva de que algo estaba fundamentalmente mal. La capilla donde se realizaba el velorio tenía una estética anticuada. Los vitrales teñidos de colores sombríos filtraban la luz de un sol que parecía tener miedo de entrar completamente, como si también supiera que el lugar estaba marcado por algo siniestro. Las flores que adornaban el ataúd de Amelia ya comenzaban a marchitarse, a pesar de que habían sido frescas esa misma mañana. Parecía que incluso la vida vegetal entendía que allí no había espacio para nada que creciera. Me senté en una de las bancas de madera, observando a los demás familiares con el corazón pesado y un nudo en el estómago que no podía deshacer. Mientras los minutos se deslizaban lentos, noté cómo algunas personas comenzaron a apartar la mirada del ataúd y a fijarse en el fondo de la sala. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Mis ojos siguieron la dirección de aquellas miradas, y fue entonces cuando la vi. Una figura vestida de blanco, inmóvil, casi como una estatua humana, se encontraba justo en la esquina donde las sombras eran más profundas.
El vestido que llevaba era viejo, con encaje amarillento que parecía desmoronarse como polvo. La figura no se movía, pero irradiaba una presencia que succionaba el calor del aire, dejando a todos los que la notaban en un estado de muda inquietud. No podía apartar la mirada. Había algo en esa mujer de blanco que congelaba mi mente en un bucle de reconocimiento y terror. Era imposible saber si sus ojos estaban fijos en Amelia o en los dolientes, pero todos parecíamos estar bajo su influjo. Justo cuando la figura comenzó a perderse entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí, mi tía, la madre de Amelia, emitió un sonido desgarrador y cayó al suelo. Corrieron hacia ella, tratando de consolarla y de entender lo que había pasado. Los murmullos de la gente se convirtieron en un caos de preguntas sin respuestas, pero en el fondo, todos sabíamos que ella había visto lo mismo que yo, algo más allá de la comprensión, algo que no debería haberse manifestado en un funeral. El evento destrozó a mi tía emocionalmente, pero también dejó al resto de nosotros marcados. Después de que el cuerpo de Amelia fue finalmente enterrado, regresamos a nuestras vidas, o al menos eso intentamos hacer. Sin embargo, la imagen de la figura vestida de blanco no se desvaneció como una simple ilusión de dolor. Los sueños empezaron a llegar. Al principio, eran borrosos y fragmentados, pero poco a poco se volvieron más nítidos, más intensos. Me encontraba de nuevo en la capilla, y la mujer de blanco siempre estaba ahí, más cerca cada vez, con su vestido enmohecido que parecía moverse con un viento invisible. Pasaron semanas, y mi tía se volvió casi irreconocible. Había adelgazado y apenas comía. Mi madre intentaba hablar con ella, pero las conversaciones siempre terminaban en llanto. Una tarde, decidí visitarla, preocupado por su estado. Al entrar en su casa, noté que las persianas estaban cerradas y el aire era espeso, con un olor rancio a velas apagadas y flores marchitas. La encontré sentada en una mecedora, con la mirada perdida en algún rincón vacío del salón. Sin decir una palabra, me hizo un gesto para que me acercara. Me agaché frente a ella, y fue entonces cuando me señaló hacia una esquina de la habitación, la misma esquina donde las sombras parecían anidar con gusto. No había nada visible allí, pero un frío imposible de explicar se apoderó de mí. Me levanté rápidamente, sintiendo que el ambiente se había vuelto peligroso. Mi tía empezó a murmurar, palabras incoherentes que apenas podía entender, pero repetía un nombre, Amelia. Parecía que estaba hablando con alguien que no podía ver, rogando, suplicando. Salí de la casa lo más rápido que pude, sintiéndome observado por algo que no debería estar allí. La sensación era tan real que me tomó horas calmarme después. A medida que los días se sucedieron, eventos extraños comenzaron a ser más comunes, no solo en mi casa, sino en las de otros familiares. Las fotografías de Amelia, que antes mostraban su sonrisa brillante, parecían cambiar sutilmente. Los ojos de la imagen se tornaban opacos y la sonrisa se convertía en algo parecido a una mueca de desesperación. El fenómeno no afectaba solo a las fotos, incluso las paredes parecían estar marcadas por manchas de humedad en formas que casi delineaban siluetas humanas, como si la mujer de blanco hubiera comenzado a proyectarse en nuestros espacios, invadiendo nuestra realidad. Las noches se convirtieron en un tormento. El silencio nunca era total, siempre había un crujido, un movimiento leve, algo que nos recordaba que no estábamos solos. En una ocasión, me desperté de madrugada, sintiendo una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. Abrí los ojos, y frente a mí, en la oscuridad de mi habitación, estaba el vestido blanco. No vi el rostro de la figura, pero sentí su presencia tan profundamente que mi cuerpo se congeló. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Me quedé despierto hasta que la primera luz del día entró por la ventana. A mi tía no le fue mejor. Un mes después del funeral, la encontraron en el cementerio, de pie frente a la tumba de Amelia, descalza y con un camisón blanco que se había manchado de tierra. No recordaba cómo había llegado allí. Decía que alguien la había llamado, una voz conocida que le pedía que fuera al lugar donde Amelia descansaba. La llevaron de vuelta a casa, pero nunca volvió a ser la misma. Mis padres comenzaron a hablar sobre llevarla con un médico o incluso con un sacerdote, pero nadie parecía tener el valor de enfrentar lo que realmente estaba sucediendo.
Las cosas llegaron a un punto crítico una noche de noviembre. Mi madre, agotada de tanto estrés y preocupación, se fue a dormir temprano, dejando a mi padre y a mí solos en la sala. Mientras veíamos las noticias en la televisión, la pantalla comenzó a parpadear. Pensamos que era un problema técnico, pero entonces notamos que el parpadeo parecía responder a un patrón, casi como si algo tratara de comunicarse. De repente, un ruido ensordecedor llenó la casa y la puerta principal se abrió de golpe, como si alguien invisible hubiera entrado con fuerza. Nos levantamos de un salto y mi padre corrió hacia la puerta para cerrarla. En ese momento, la temperatura de la casa cayó de manera drástica y el aliento de ambos se hizo visible en el aire. Miré hacia el corredor que llevaba a las habitaciones y allí estaba ella. La mujer de blanco, más clara que nunca. El vestido, que antes parecía viejo y desgastado, ahora estaba empapado, como si hubiera salido de un lago o un río. Permaneció inmóvil, pero la intensidad de su presencia me dejó sin aliento. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero fue mi padre quien me sacó de ese trance al agarrar mi brazo y arrastrarme fuera de la casa. Nos quedamos en el auto hasta el amanecer, sin atrevernos a volver. Después de esa noche, mi familia no pudo seguir ignorando lo que ocurría. Decidimos hacer una misa en el cementerio, una ceremonia improvisada para pedir descanso por el alma de Amelia y cualquier otro espíritu que estuviera vinculado a ella. No sé si sirvió realmente, pero la actividad pareció calmarse, aunque el sentimiento de que algo permanecía nunca se fue del todo. Mi tía nunca se recuperó completamente. Se mudó con unos familiares en otro estado, y poco a poco, perdimos contacto con ella. A veces, todavía tengo pesadillas con la mujer de blanco. Me despierto pensando en lo que vi aquella noche, y la duda me consume. Era Amelia, atrapada entre este mundo y el siguiente, o algo mucho más antiguo y maligno que simplemente se aprovechó de nuestro dolor. Hay preguntas que prefiero no contestar, pero lo que sí sé es que ciertos funerales dejan cicatrices que ni el tiempo puede sanar. El juguete en el ataúd. Los funerales de niños son diferentes. La tristeza pesa más y los suspiros de dolor se sienten como una presencia tangible que envuelve cada rincón. Mi nombre es Clara y soy de Veracruz. Lo que experimenté en el funeral de un niño del vecindario me ha perseguido hasta hoy, haciendo que cuestione cada rincón oscuro, cada sonido en la noche y cada juguete que alguna vez tuve. Era una tarde nublada y cargada de humedad, típica de nuestro puerto. La familia del pequeño Samuel había organizado la ceremonia en una capilla modesta, donde los ventanales llenos de vitrales polvorientos apenas permitían que la luz se filtrara en colores tenues. La madre de Samuel estaba arrodillada frente al ataúd blanco, su cuerpo sacudido por sollozos mientras apretaba entre sus dedos un oso de peluche, el favorito de su hijo. Los demás vecinos, incluidos mis padres y yo, nos manteníamos en silencio, atrapados en un respeto lleno de desasosiego. Lo primero que llamó mi atención fue la disposición de los juguetes. La familia había querido incluirlos en el funeral, una forma de despedirse de Samuel con las cosas que más amaba. Había carritos, bloques de construcción y un pequeño tambor de plástico. Todos estaban cuidadosamente colocados alrededor del ataúd, como si esperaran que su dueño regresara para jugar. El ataúd mismo estaba decorado con dibujos de estrellas y nubes, una imagen perturbadoramente inocente en medio de tanto dolor. El silencio, denso y aplastante, fue interrumpido de repente. Un ligero tintineo, como el de un carrito de juguete rodando por el suelo, rompió la tensión. Todos miramos alrededor, pero no había nada ni nadie que pudiera haber hecho ese sonido. Un murmullo de nerviosismo recorrió a los presentes, pero nadie dijo nada. Los ojos de la madre de Samuel estaban perdidos, como si el sonido fuera una especie de esperanza que temía perder. Poco después, el tambor comenzó a emitir un golpeteo suave, regular, como si un par de manos pequeñas lo estuvieran tocando. Mi corazón se aceleró y vi como algunos de los adultos se persignaban rápidamente. Nadie se atrevió a acercarse al ataúd, pero todos lo mirábamos fijamente, esperando o temiendo el siguiente movimiento.
Fue en ese momento que la madre de Samuel dejó caer el oso de peluche y se arrodilló frente a la capilla. Sus rezos se hicieron más intensos, casi desesperados. El aire de la habitación se volvió frío de una manera que no era natural y las luces parpadearon. Cada parpadeo de la luz era como un golpe en el pecho, un recordatorio de que algo estaba fuera de lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces ocurrió lo más aterrador, una risa infantil resonó por toda la capilla. Era clara y alegre, el tipo de risa que uno asociaría con un niño jugando en el parque, no con un funeral. El sonido rebotó en las paredes y varias personas se aferraron a sus sillas, mientras otras retrocedieron instintivamente. La abuela de Samuel, una mujer pequeña y frágil, se levantó con dificultad y caminó hacia el ataúd. Ella, más que nadie, parecía convencida de que su nieto estaba allí, jugando una última vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras murmuraba algo ininteligible y se apoyó en el ataúd como si quisiera sostenerlo. Después de ese momento, la ceremonia continuó de manera extraña, como si estuviéramos atrapados en un sueño. La risa no se volvió a escuchar, pero los juguetes permanecieron donde estaban, testigos silenciosos de un fenómeno que nadie se atrevía a explicar. Cuando salimos de la capilla, el sol estaba empezando a ocultarse y una brisa fría recorrió el lugar, algo inusual para Veracruz en esa época del año. Esa noche, al llegar a casa, me costó dormir. Los eventos del funeral se repetían en mi mente una y otra vez, como un disco rayado. Me metí en la cama y me cubrí con las sábanas, tratando de alejar la sensación de que algo se había desatado en ese lugar. Fue entonces cuando escuché algo en mi habitación. El ruido de un carrito de juguete rodando, igual al que habíamos escuchado en la capilla. Mis ojos se abrieron de golpe y mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Miré hacia el suelo y vi uno de los carritos de mi hermano menor moviéndose lentamente hasta chocar contra la pared. Los días siguientes fueron una tortura. Mi hermano, que apenas tenía 5 años, comenzó a hablar solo en su habitación y cuando le pregunté con quién jugaba, me respondió con una seriedad que no esperaba: con Samuel. Está triste porque todos se fueron y lo dejaron solo. Sentí un vacío en el estómago y traté de explicarme que eran cosas de niños, que simplemente estaba imitando lo que había escuchado en el funeral. Pero las cosas no pararon ahí. Juguetes que nunca habían sido un problema comenzaron a aparecer en lugares donde no deberían estar, moviéndose por la casa como si alguien los usara. Una noche, al revisar el cuarto de mi hermano, noté que su tambor estaba fuera de lugar. Lo coloqué en la esquina y volví a mi habitación. Pero poco después, el golpeteo comenzó, ese ritmo suave y regular que había escuchado en la capilla. Entré de nuevo al cuarto, esperando encontrar a mi hermano despierto, pero él dormía profundamente. El tambor estaba ahora en el centro de la habitación, con las baquetas cuidadosamente colocadas sobre él, como si alguien las hubiera dejado allí hace solo un momento. El ambiente en mi casa se volvió irrespirable. Mi madre comenzó a quejarse de dolores de cabeza constantes, y mi padre, que siempre había sido un hombre práctico, se mostraba irritable y paranoico. Era como si todos estuviéramos siendo devorados por una presencia invisible. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Me senté en la cama y miré hacia la puerta entreabierta. Desde el pasillo, una luz tenue parpadeaba, como la que vi en la capilla cuando las lámparas hicieron lo mismo. No podía soportar más. Decidí que debía hacer algo, aunque no sabía qué. La madre de Samuel había caído en una depresión profunda y apenas salía de casa. Los vecinos la evitaban, como si temieran que el dolor y el misterio que rodeaban la muerte de su hijo pudieran ser contagiosos. Un día, impulsada por el miedo y la desesperación, decidí visitar a la abuela de Samuel. Me recibió con una mirada cansada, como si supiera exactamente por qué estaba allí antes de que pudiera decir una palabra. No me ofreció consuelo, solo una advertencia. Me dijo que algunos espíritus no entienden que es hora de irse, que el juego sigue siendo demasiado atractivo como para dejarlo atrás. Me habló de viejas historias, de almas infantiles que se aferran a este mundo, incapaces de cruzar al otro lado. Me aconsejó que quemáramos los juguetes de Samuel, que cerráramos cualquier vínculo que pudiera haber quedado entre nosotros y él.
Pero incluso ella admitió que no sabía si eso funcionaría o si simplemente enfurecería más a lo que fuera que se había aferrado. Esa noche, mi padre encendió una hoguera en el patio trasero y arrojamos todos los juguetes que alguna vez pertenecieron a Samuel. Las llamas se alzaron con un chisporroteo que sonó casi como risas, como si el fuego estuviera burlándose de nuestro intento de cerrar algo que ya era demasiado tarde para sellar. Me quedé allí, viendo los colores anaranjados consumir los bloques de construcción, el tambor y los carritos, mientras el humo se elevaba en espirales hacia el cielo. Las cosas no se arreglaron de inmediato. Durante semanas, la casa todavía se sentía cargada, como si las sombras tuvieran más sustancia de lo normal. Pero con el tiempo, el aire comenzó a aclararse y las noches se volvieron más tranquilas. Mi hermano dejó de hablar solo, y el sonido de juguetes moviéndose en la oscuridad desapareció. Sin embargo, el recuerdo de lo que pasó nunca me dejó completamente. A veces, cuando paso por la casa de la familia de Samuel, veo las ventanas cerradas y las persianas siempre bajadas. Nadie ha vivido allí desde entonces. Y aunque las cosas parecen haber vuelto a la normalidad, siempre llevo conmigo la inquietante certeza de que hay juegos que nunca deben comenzar, juegos que algunas almas no están listas para dejar. El funeral del rezo perdido. La noche que cambió mi vida comenzó como cualquier otra en nuestro pequeño y polvoriento pueblo de Jalisco. Mi nombre es Javier y tenía 17 años cuando algo oscuro se aferró a mi familia. Aquella tarde estábamos todos reunidos para despedir a mi tío Ramón, un hombre al que apenas conocía. Era alguien reservado, siempre lejos, casi como si prefiriera que lo olvidáramos antes de morir. Pero la muerte nunca llega sin dejar huella, y el funeral no fue una simple despedida. Fue el inicio de algo que me persigue hasta hoy. El cementerio estaba escondido al final de un camino de terracería, rodeado por altos cipreses que crujían con cada brisa. No era un lugar que la gente del pueblo visitara a menudo, de hecho, pocos recordaban su existencia. La entrada era una reja oxidada que chirriaba al empujarla, como si el metal quisiera advertirnos de algo que ninguno de nosotros comprendía. Nos alineamos en torno a la fosa recién cavada, y la ceremonia empezó con un aire pesado, cargado con una humedad antinatural. La atmósfera era tan densa que costaba respirar, y el silencio se extendía como una neblina invisible. Cuando los sepultureros bajaron el ataúd, algo en el aire cambió, como una cuerda tensa que se quiebra de repente. Fue entonces cuando todos escuchamos el murmullo. Era un sonido bajo, gutural, como un canto antiguo o un rezo olvidado, viniendo de la misma tierra. Un murmullo que parecía surgir de lo más profundo del cementerio. La sensación de estar rodeado por algo invisible y antiguo se intensificó. Un sepulturero dejó caer su cuerda y el ataúd se golpeó contra el fondo de la fosa. Otro trabajador soltó sus herramientas y salió corriendo, tropezando y cayendo, pero sin detenerse. Sus compañeros se miraron nerviosos, sin atreverse a mover un músculo. Me quedé paralizado, como si una fuerza desconocida me obligara a mirar hacia abajo. Mi tío Ramón, cuya cara apenas recordaba, estaba siendo tragado por la tierra, pero su imagen se quedó grabada en mi mente, la piel cetrina, los labios fruncidos, y una paz inquietante que no encajaba con la escena. Cuando el ataúd finalmente desapareció bajo los montones de tierra, el murmullo se desvaneció tan abruptamente como había empezado, dejando un vacío que no solo era de sonido, sino también de presencia. Esa noche, el aire seguía igual de espeso cuando regresamos a casa. Mi madre estaba inusualmente callada y en cuanto llegamos, se fue a su habitación sin decir una palabra. La casa, que normalmente era un refugio cálido lleno de olores a comida casera y risas esporádicas, parecía cubierta por una sombra. Caminé por los pasillos en penumbras, tratando de sacudirme la sensación de haber traído algo con nosotros desde el cementerio. Me repetía a mí mismo que solo eran nervios, que los funerales siempre eran incómodos, llenos de emociones contradictorias. Pasadas las 10, mientras intentaba dormir, un peso se asentó en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera presionando contra el colchón. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y desde donde estaba pude ver el pasillo iluminado por la luz naranja de la farola de la calle.
Fue en ese momento cuando mi madre gritó. El sonido era crudo, desesperado, algo que jamás había escuchado de ella. Me levanté de un salto y corrí hacia su habitación. La encontré sentada en la cama, con las manos temblorosas cubriendo su boca y los ojos abiertos como platos. Intenté preguntarle qué había visto, pero me señaló hacia la sala sin decir una palabra. Bajé las escaleras despacio, con cada paso resonando en mi mente como un tambor que anunciaba mi propia condena. La sala estaba completamente oscura, excepto por un tenue resplandor proveniente de la ventana. Fue allí, frente a la vieja silla de mimbre donde mi abuelo solía sentarse, donde lo vi. Mi tío Ramón. Estaba de pie, vestido de negro, como lo habíamos enterrado. Pero no era exactamente él. La piel de su rostro era de un gris enfermizo, con las cuencas de los ojos hundidas y llenas de un vacío sin fin. Sus brazos colgaban a los lados, como si algo invisible los sostuviera. No se movió ni un milímetro, pero sentí que me estaba observando, estudiando cada detalle de mi ser. Era un espectador atrapado en un silencio eterno, cargado con una tristeza tan profunda que casi podía palparla. Traté de moverme, de gritar, pero mi voz no respondía. El peso que había sentido antes en mi pecho regresó con más fuerza, casi aplastándome. De pronto, la figura se desvaneció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad misma. Encendí todas las luces de la casa y encontré a mi madre rezando, murmurando palabras rápidas y entrecortadas. La noche fue interminable y el amanecer no trajo consuelo, solo más preguntas. A la mañana siguiente, mi abuela, que había quedado en shock durante todo el funeral, vino a visitarnos. Cuando le conté lo que habíamos visto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos dijo que Ramón había estado envuelto en cosas oscuras, prácticas que no pertenecían a este mundo. Había rumores de que él realizaba rituales para protegerse de algo que lo perseguía, pero nunca supimos si era verdad. Mi abuela insistió en que debíamos hacer una limpia, que había algo adherido a nosotros que necesitaba ser expulsado. Los días siguientes fueron un infierno. Las noches se alargaban en una oscuridad que parecía interminable. Mi madre empezó a despertar con rasguños en los brazos y las piernas, como si alguien la hubiera atacado mientras dormía. A veces encontraba huellas de tierra en el pasillo, formando un rastro que se desvanecía en el aire, y el sonido de muebles arrastrándose por la sala me despertaba, aunque nada se había movido realmente. Los vecinos empezaron a notar que algo andaba mal. Vieron las ojeras que se formaban bajo mis ojos, las marcas de cansancio en el rostro de mi madre, pero nadie preguntaba. Tal vez, en el fondo, ya sabían lo que ocurría. Una madrugada, no pudiendo soportar más la tensión, decidí regresar al cementerio. Sentía que tenía que enfrentar lo que habíamos desatado, aunque no entendiera qué era. Llegué a la entrada con una linterna temblorosa en la mano. Los cipreses parecían más altos de noche y las lápidas eran sombras inamovibles. Me acerqué a la tumba de mi tío Ramón, esperando que el simple hecho de estar allí arrojara alguna verdad. La tierra sobre la tumba estaba revuelta, como si alguien la hubiera cavado recientemente. No entendía cómo, pero algo había salido de esa fosa. De repente, sentí el aire volverse pesado, como si estuviera rodeado por una presencia invisible. La linterna se apagó de golpe y una oscuridad casi palpable me envolvió. Estuve a punto de correr, pero algo me detuvo. Una idea que me aterrorizaba y que no podía sacudirme, ¿y si nunca podríamos deshacernos de esto? ¿Y si lo que había vuelto con nosotros estaba aquí para quedarse, para recordarnos que ciertos rituales no deben ser interrumpidos, que ciertos muertos no encuentran descanso? Volví a casa, temblando y más confundido que nunca. Mi madre y yo tomamos la decisión de abandonar el pueblo, de dejar todo atrás y empezar de nuevo en un lugar donde los recuerdos de mi tío no pudieran alcanzarnos. Pero el pasado no se deja olvidar tan fácilmente. A veces, aún siento ese peso invisible, una opresión en el pecho que me recuerda lo que ocurrió. No importa cuán lejos viaje, hay algo que no puedo dejar atrás, el rezo perdido que escuchamos aquel día en el cementerio, un canto de otro mundo, uno que se ha aferrado a mi alma y que todavía me busca en la oscuridad. No me dejen ir.
Mi nombre es Andrea, y nunca pensé que un funeral, el de mi propia abuela, me dejaría marcada para siempre. El pueblo era uno de esos lugares detenidos en el tiempo, donde las historias sobre aparecidos y cosas inexplicables se contaban al caer la noche, como cuentos para dormir, pero llenos de advertencias. Yo solía tomar todo aquello como parte de la tradición, una forma de entender la vida y la muerte. Pero esa noche, durante el velorio, todo cambió. Mi abuela siempre había sido una mujer fuerte. Hasta sus últimos días, cuando el cuerpo ya no le respondía, ella seguía aferrándose a la vida con una tenacidad feroz. Nunca hablaba de la muerte, como si al ignorarla pudiera posponerla indefinidamente. Cuando murió, algo en la familia se rompió, como si la pérdida de su presencia dejara un vacío oscuro, palpable. El velorio fue en su pequeña casa de adobe, una construcción antigua que parecía un laberinto de habitaciones estrechas y mal iluminadas. Las paredes estaban adornadas con cruces y figuras de santos que mi abuela había acumulado con los años, una colección que, en esa noche de duelo, se sentía opresiva, como si cientos de ojos nos observaran desde cada rincón. El féretro estaba en la sala principal, rodeado de veladoras que titilaban en la penumbra, lanzando sombras que danzaban en las paredes como siluetas fantasmales. Los familiares y algunos vecinos se sentaban en silencio, murmurando oraciones o simplemente mirando al suelo, evitando cruzar miradas entre ellos, como si temieran ver el miedo reflejado en los ojos de los demás. Era medianoche cuando sucedió. Las horas habían transcurrido lentas y el murmullo de los rezos comenzaba a apagarse. Todos estábamos agotados, emocionalmente desgastados. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, que provenía de algún lugar cercano al ataúd. Una voz agónica, pero firme, que repetía una frase que me heló la sangre: no me dejen ir. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, una mezcla de cansancio y tristeza. Miré a mi madre, que estaba sentada a mi lado, y noté que tenía los ojos muy abiertos, fijos en el ataúd. Nos miramos en silencio, y en sus ojos vi que ella también lo había escuchado. La voz se repitió, más clara esta vez, con un tono desesperado, casi suplicante. Alguien susurraba, desde dentro de la caja: no me dejen ir. El aire en la habitación se volvió pesado, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre todos nosotros. Mi corazón latía con fuerza, golpeándome las costillas, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero los rostros de todos los presentes se tornaron pálidos, y algunos comenzaron a murmurar oraciones en voz baja, como intentando ahuyentar algo que no podían ver. Entonces el ataúd crujió. Fue un sonido seco, un gemido de madera quejumbrosa que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Algunos de los presentes ahogaron un grito y se levantaron, preparándose para correr, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. Todos estábamos congelados, prisioneros de un miedo ancestral que parecía haber surgido de las sombras. Mi madre, que era de una fe inquebrantable, se persignó con manos temblorosas, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Fue entonces cuando lo vi, una sombra bajo la tapa del ataúd, una forma borrosa que presionaba desde adentro. Una mano. La mano de mi abuela, luchando por salir, como si la misma muerte no pudiera retenerla. Quise gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Nadie se atrevía a abrir el ataúd, pero mi madre, con el rostro desencajado, dio un paso adelante. Le temblaban las piernas, pero su mirada estaba fija en aquella forma, en esa mano que parecía luchar contra la madera. Mi madre murmuró algo, una plegaria o tal vez una súplica, y en ese momento el sonido cesó. Pensé que todo había terminado, que la presión en el aire finalmente nos dejaría en paz, pero en ese instante una ráfaga de viento helado atravesó la sala. Las veladoras se apagaron de golpe, y la oscuridad nos envolvió como un sudario frío. Escuché murmullos, susurros que parecían provenir de todas partes, voces que no reconocía pero que pronunciaban mi nombre con una claridad inquietante. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Solo sé que sentí el frío de una mano en mi hombro, una mano que no debía estar ahí, y el pánico me envolvió. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie detrás de mí.
Sin embargo, el peso de esa mano seguía presente, clavándose en mi piel como un recordatorio de que algo o alguien no nos había dejado del todo. Cuando finalmente volvieron las luces, algunas personas ya se habían ido, incapaces de soportar el ambiente opresivo de la casa. La tapa del ataúd estaba en su lugar, y mi madre, con el rostro aún más pálido, murmuró que todo había sido una prueba de fe, una última lucha del alma de mi abuela antes de partir. Pero yo sabía que había algo más, algo que no se podía explicar con palabras o creencias. La noche avanzó en un silencio inquietante. No escuchamos más susurros, ni vimos sombras presionando desde dentro del ataúd, pero una sensación de inquietud persistía, un peso que no nos abandonaba. Cuando llegó la mañana, el entierro se realizó en el cementerio del pueblo, un lugar antiguo y casi olvidado, donde las lápidas eran apenas visibles entre la maleza. Al llegar al panteón, algo en el ambiente cambió. Sentí una presencia, una energía que emanaba de la tierra misma, como si el suelo estuviera saturado de historias y almas atrapadas. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, una mariposa negra, enorme, apareció de la nada y se posó sobre la cruz de madera que sostenía el nombre de mi abuela. No sé por qué, pero ese simple acto me llenó de terror, como si fuera una señal, una advertencia que no podía ignorar. Mi madre intentó rezar, pero su voz temblaba. Yo apenas podía mirar la tumba, sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que esperaba pacientemente. Cuando el entierro terminó, las personas comenzaron a irse en silencio, con miradas furtivas hacia el lugar donde mi abuela yacía. Aquella noche, al llegar a casa, creí que finalmente podría descansar, pero me equivoqué. Justo antes de quedarme dormida, escuché un susurro, suave y tenue, como un eco que venía desde lejos. Era la misma voz que había escuchado en el velorio, diciendo las mismas palabras: no me dejen ir. Abrí los ojos, pero mi habitación estaba vacía, envuelta en una penumbra inquietante. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que todo había sido un producto del cansancio, de la tristeza. Pero, a medida que los días pasaron, los susurros se hicieron más frecuentes, más persistentes. Y cada vez sonaban más cerca. Mi madre también comenzó a escucharlos. Una noche, mientras preparaba la cena, la encontré parada frente a la ventana, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, y cuando me miró, sus ojos reflejaban un terror que no había visto en ella jamás. «Es tu abuela», murmuró. «No se ha ido». Desde entonces, las noches se volvieron un tormento. A cada rato, despertaba en la oscuridad, sintiendo que alguien estaba en mi habitación, observándome desde un rincón invisible. Intentaba rezar, pero las palabras se enredaban en mi mente. Sabía que algo estaba mal, que algo de aquel funeral se había quedado conmigo, algo que no estaba dispuesto a irse. Unos días después, mi madre decidió consultar a un sacerdote, buscando alguna respuesta, algún consuelo. El hombre nos escuchó con atención y sugirió una misa especial, una especie de bendición para ayudar al alma de mi abuela a encontrar la paz. Accedimos, desesperadas, esperando que aquello pusiera fin a las noches de pesadilla. Pero la misa no funcionó. Los susurros continuaron y aquella presencia se hizo aún más palpable. Algunas noches despertaba con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de mi cama, que algo helado rozaba mi piel, dejándome paralizada, incapaz de moverme o gritar. Empecé a evitar dormir, a quedarme despierta hasta el amanecer, esperando que la luz disipara aquella oscuridad que se había instalado en mi vida. Pero incluso de día, la sombra de mi abuela parecía acecharme, siguiéndome a cada rincón de la casa, observándome con una intensidad que no podía explicar. Con el tiempo, los susurros se volvieron una parte de mi vida, una compañía macabra que me recordaba cada noche que la muerte de mi abuela no había sido el final. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada día que pasa, siento que esa presencia está más cerca, que algo me jala hacia un abismo del que no puedo escapar. Y ahora, mientras escribo esto, escucho su voz, cada vez más clara, susurrando las mismas palabras que comenzaron aquella noche en el funeral: no me dejen ir.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.